Nadie repara en lo importante que es el trabajo de los transportistas en nuestra sociedad. Básicamente, todos nuestros recursos pasan en un momento u otro por un camión para que pueda llegar hasta nuestras tiendas y nuestros supermercados. Esta labor requiere muchas horas, y no es fácil conducir durante tanto tiempo, pues aunque vaya sentado, tener todos los sentidos puestos en la carretera puede ser increíblemente agotador. Este cansancio, a veces puede acarrear accidentes de tráfico, aunque en otras ocasiones también pueden dar pie a experiencias bastante espeluznantes. Y es que, no son pocos los camioneros que afirman haber visto cosas realmente desconcertantes en la carretera a altas horas de la madrugada. Esta es la historia de Luis el camionero. Ponte cómodo y espero puedas terminar de escuchar la historia. Luis era un camionero experimentado que había pasado más de 2 décadas recorriendo las rutas solitarias de México. Su vida estaba marcada por largas noches al volante y paisajes desérticos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aunque había oído historias sobre encuentros paranormales, siempre las había considerado meras leyendas urbanas. Sin embargo, todo eso cambió en una noche fatídica de otoño. Era un viernes por la noche, y Luis había salido de una terminal en el norte del país con un cargamento de productos frescos. Su destino era un pequeño pueblo en el sur, conocido por su tranquilidad, pero también por sus historias inquietantes. A medida que avanzaba por la carretera, la noche se volvió cada vez más oscura, y la soledad lo envolvió como una manta pesada. Conducía por una ruta secundaria, llena de baches y rodeada de árboles que parecían murmurar secretos. Mientras escuchaba la radio, una transmisión interrumpió la música, una noticia sobre un accidente ocurrido en esa misma carretera, donde un camionero había perdido la vida. La voz del locutor advertía a los conductores que tuvieran cuidado. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió seguir adelante. Después de todo, esas cosas no le pasarían a él. Tras varias horas de viaje, la fatiga comenzó a hacer mella en él. Detuvo el camión en una gasolinera vacía para tomar un café. La gasolinera estaba iluminada por una tenue luz amarilla, y el aire estaba impregnado de un extraño silencio. Mientras esperaba su bebida, notó un grupo de hombres sentados en la esquina, conversando en voz baja. Cuando Luis se acercó, la conversación cesó de inmediato, y los hombres lo miraron con curiosidad. ¿Todo bien, amigo?, preguntó uno de ellos, un hombre de aspecto robusto. Luis sonrió y asintió. Sin embargo, sentía que había algo extraño en el ambiente. Decidió no indagar más y salió rápidamente de la gasolinera, volviendo a su camión. Mientras se acomodaba en su asiento, notó que el aire se había vuelto denso y frío. Encendió el motor y continuó su viaje. A medida que avanzaba, la carretera se tornó más oscura. La visibilidad era escasa, y la soledad era abrumadora. Fue entonces cuando comenzó a escuchar susurros. Al principio, pensó que era el ruido del viento, pero pronto se dio cuenta de que los murmullos parecían formar palabras. «Ayúdame», decía una voz débil. Luis, perturbado, se sacudió la cabeza, intentando deshacerse de la sensación de que alguien lo estaba observando. No obstante, la voz se intensificó. «Ayúdame, Luis». En un momento de terror, miró por el espejo retrovisor y vio una figura borrosa sentada en el asiento trasero de su camión. Su corazón se detuvo por un segundo. Era un hombre, con una expresión angustiada y ojos vacíos que lo miraban fijamente. Luis aceleró, buscando despegarse de aquella visión, pero la figura seguía allí. En un arrebato de pánico, giró el volante bruscamente y el camión se deslizó peligrosamente. Finalmente logró estabilizarse, pero cuando miró de nuevo, la figura había desaparecido. Sin embargo, los murmullos persistían, llenando el camión con una atmósfera opresiva. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Luis continuó conduciendo. Sin embargo, la carretera parecía no tener fin. Cada curva se sentía como un laberinto interminable. Fue entonces cuando notó que las luces de su camión comenzaron a parpadear. La radio se volvió a encender por sí sola, y la voz del locutor anunció nuevamente el accidente del camionero que había muerto en esa misma carretera. La fecha y la hora coincidían con su propia travesía. Luis se sintió atrapado. Miró por la ventana y vio una sombra en la distancia, una figura que caminaba a lo largo de la carretera. Decidió acercarse, pensando que tal vez necesitaba ayuda.
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura se dio la vuelta, revelando el rostro del hombre que había visto en su camión. ¿Qué quieres de mí?, gritó Luis, sintiendo el terror invadir su ser. El hombre sonrió débilmente, y con una voz apenas audible, respondió: ayúdame a descansar. Estoy atrapado aquí. La desesperación en la voz del espectro hizo que el corazón de Luis se hundiera. Recordó las historias que había escuchado sobre camioneros que habían perdido la vida en esa carretera, condenados a vagar en busca de ayuda. Sin saber qué hacer, Luis se detuvo y se armó de valor para salir del camión. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó, su voz temblando. El hombre extendió su mano, señalando un punto en el horizonte. Allí, en el viejo puente. Necesito que me recuerden. Luis, con la adrenalina corriendo por sus venas, se subió nuevamente a su camión y condujo hacia el viejo puente que había mencionado el hombre. Cada kilómetro se sentía como un reto, y la voz seguía resonando en su mente: ayúdame, ayúdame. Cuando finalmente llegó al puente, el viento aullaba entre las estructuras de metal y madera. Las sombras danzaban, y una profunda sensación de tristeza llenaba el aire. Luis se detuvo y miró alrededor. El ambiente era escalofriante, y por un momento dudó de su decisión. Pero el recuerdo de la angustia en los ojos del hombre lo empujó a actuar. Con un profundo suspiro, salió del camión y se acercó al borde del puente. Allí, a sus pies, se extendía el oscuro río que había presenciado la tragedia. Recordando las historias que había oído de otros camioneros, Luis se inclinó y habló en voz alta. Si hay alguien aquí, te escucho. Estoy aquí para ayudarte. En ese instante, el viento se detuvo, y un silencio profundo se apoderó del lugar. De repente, la figura del hombre apareció frente a él, más clara que antes. Luis sintió como su corazón se aceleraba, pero no dio un paso atrás. No estoy aquí para asustarte. Solo quiero que me recuerdes, que mi historia no se olvide, dijo el hombre con una voz temblorosa. Luis sintió lágrimas brotar de sus ojos. No te olvidaré. ¿Cuál es tu nombre? Pedro, respondió el hombre. Murió aquí hace años, atrapado en este puente tras un accidente. Nadie se detuvo a ayudarme. Luis sintió un profundo dolor en su corazón. Lo haré. Contaré tu historia. No estarás solo. En ese momento, un destello de luz iluminó el puente, y Luis vio cómo la figura de Pedro comenzaba a desvanecerse. La angustia en su rostro se convirtió en una expresión de paz. Gracias, Luis. Gracias por escucharme, susurró antes de desaparecer por completo. Luis, con lágrimas en los ojos, se quedó en el puente durante unos minutos, sintiendo el viento acariciar su rostro. Sabía que había hecho algo importante, algo que lo marcaría para siempre. Cuando regresó a su camión, la atmósfera se sentía diferente. La opresión había desaparecido, y la voz en su mente se había silenciado. Regresó a la carretera y continuó su viaje, sintiéndose renovado. A medida que avanzaba, recordó cada palabra de Pedro y se prometió contar su historia. Al llegar al pueblo, decidió detenerse en una cafetería. Con una taza de café en la mano, Luis comenzó a hablar con los lugareños sobre su experiencia. Les habló de Pedro, de su trágica muerte y de cómo había encontrado paz. La historia se propagó rápidamente. Luis se convirtió en un referente en la comunidad, y todos comenzaron a hablar de la importancia de escuchar las voces olvidadas. A partir de entonces, nunca pasó una noche en la carretera sin recordar a Pedro. Siempre contaba su historia a otros camioneros, asegurándose de que el legado de aquel hombre no se perdiera en la oscuridad. Años después, mientras Luis recorría nuevamente esa carretera, sintió que la figura de Pedro lo acompañaba. En el fondo de su corazón, sabía que había hecho lo correcto. Y aunque el camino seguía siendo largo y solitario, ahora entendía que no estaba solo. Las historias de aquellos que habían pasado por allí siempre estarían con él, y su viaje en la carretera se había convertido en un viaje de recuerdos, vida y redención.